Capítulo 2. La ley. La voz silente de la voluntad superior. La ley no es un conjunto de reglas ni un catálogo de prohibiciones. Es la respiración misma del orden que sostiene al mundo, la forma en que la voluntad superior se vuelve audible para aquellos capaces de escuchar sin ser engañados por el estruendo de la hechicería humana. No necesita sanciones ni castigos, y no impone ni amenaza. Actúa, simplemente, porque así funciona todo lo que nace del origen. Cuando una semilla se abre, cuando el agua desciende, cuando la luz se expande, nadie interviene. Ninguna institución dicta su movimiento. Ningún decreto obliga al río a fluir o al árbol a buscar el cielo. Ese es el ritmo de la ley, una coherencia tan perfecta que parece invisible para quienes han sido educados en esperar órdenes externas. La ley no se aprende, se reconoce. No se memoriza, se recuerda. Se manifiesta cuando una vida se vive desde la interioridad, desde la percepción directa de que todo acto trae consigo su propio retorno. La ley no castiga ni premia, simplemente revela. Lo que se siembra florece, y lo que se viola se fractura. Es así desde antes de que existiera un solo hombre que pretendiera legislar sobre otros. El ser humano primitivo lo comprendió instintivamente. No necesitaba que nadie le enseñara respeto, reciprocidad o consecuencia. Sabía que la vida respondía a la coherencia, y que ningún artificio podía alterar el equilibrio. La ley operaba en él como opera en los ciclos del día y de la noche, silenciosa, absoluta, inevitable. Pero con el tiempo, el ruido del mundo se volvió más fuerte que la voz del origen. Surgieron aquellos que no buscaban comprender, sino dominar, los que descubrieron que podían manipular el simbolismo del lenguaje, el miedo y la expectativa. No era sabiduría lo que poseían, sino destreza en distorsionar la percepción. Y así nació la hechicería, el arte de sustituir la ley por artificios que se le parecen sin serla. Desde entonces, muchos han confundido la ley con la ley. La primera es emanación, la segunda, imposición. La primera nace de la voluntad superior y la segunda, de la voluntad humana que desea ser obedecida. La primera es universal y constante, la segunda cambia según intereses. La primera libera, la segunda somete. La diferencia no es filosófica, es existencial. Cuando se vive bajo la ley, la vida se ordena por sí misma. La cooperación surge sin que nadie la exija. El intercambio es natural, fluido, respetuoso. La verdad no necesita defensa porque se sostiene sola. En cambio, cuando se vive bajo la ley, nada puede mantenerse sin coerción. Todo debe ser vigilado, regulado, forzado. El sistema artificial se vuelve un devorador de energía, siempre a punto de colapsar, siempre necesitando más control para impedir que la naturaleza vuelva a ocupar su lugar. El alquimista es aquel que reconoce la voz de la voluntad superior en la ley. No busca poder, porque sabe que el poder humano es apenas una sombra frente al equilibrio eterno del origen. Su trabajo es interno, purificar la percepción para actuar en coherencia con aquello que sostiene la vida sin pedir nada a cambio. Donde actúa un alquimista, surge claridad. Donde obra un hechicero, surge dependencia. El hechicero, en cambio, teme la ley. La percibe como amenaza, porque sabe que su artificio se deshace en presencia de lo real. Su técnica consiste en persuadir al ser humano de que la ley es insuficiente, de que necesita guardianes, autoridades, instituciones, intermediarios. Y así introduce, poco a poco, la ilusión de que lo natural requiere supervisión, de que lo espontáneo necesita permiso, de que la vida misma es peligrosa sin la ley que él impone. Pero ninguna hechicería es eterna. Todo artificio se desgasta. Todo engaño exige mantenimiento continuo. La ley, en cambio, nunca se fatiga. Cada vez que el orden artificial falla, la ley se muestra de nuevo, recordándole al ser humano que lo verdadero no desaparece, solo espera. Este capítulo no pretende definir la ley en términos intelectuales, porque la ley no se encierra en conceptos. Pretende, más bien, recordarle al lector que existe un orden superior que no necesita ser defendido para seguir operando. Un orden que no nació en asambleas ni en decretos. Un orden que se manifiesta allí donde la vida se vive con integridad. La ley es la voz silenciosa de la voluntad superior, y todo aquel que la escucha reconoce que ninguna forma de violencia organizada puede reemplazarla sin destruirse a sí misma.
La ley es la raíz. La ley es apenas una sombra dibujada por manos temerosas. Esta es la historia de cómo la sombra intentó usurpar a la raíz, y de cómo, inevitablemente, la raíz vuelve a crecer.